Bienvenidos a Informe Enigma. Enigma. Espléndidos monolitos, misteriosas tallas y leyendas de criaturas aladas, visitantes de otros mundos.
¿Los astronautas alienígenas llevan miles de años visitando la Tierra? Hay extraterrestres que vendrán a este planeta y harán cosas extrañas y malvadas. ¿Es posible que la ciencia dominante, el gobierno, los medios de comunicación y hasta las instituciones académicas participen en una compleja conspiración para evitar que conozcamos la verdad? No hay pruebas sólidas de que los alienígenas hayan pisado la Tierra. Dedicamos algún tiempo a analizarlo, pero no se llegó a ninguna conclusión. Y si es así, ¿por qué? Este encubrimiento, esta tecnología, desaparecen dentro de los confines del complejo industrial militar. Informe Enigma. Divulgador y escritor de varios libros, citando como ejemplo su último trabajo, La revelación del Grial viviente, colaborador en varios medios de comunicación, amante de los misterios e investigador, esta noche damos la bienvenida a un asiduo de nuestra casa. Buenas noches, José Luis. Hola, Jorge, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, compañero? Muy bien, hombre, con ganas ya de compartir con nuestros amigos oyentes. Vaya título, José Luis, que nos traes esta noche. Un título realmente que no deja indiferente a nadie. Pues sí, tienes toda la razón, porque estas verdades incómodas sobre los extraterrestres ya se han tocado hace tiempo. Lo que ocurre es que quizás nuestros amigos oyentes, no todos tengan, diríamos, una información bastante amplia o con detallada de lo sucedido. Y aunque es un tema que los, vamos a decir, aficionados ya expertos, ¿no?, que conocen el tema, seguramente que han oído hablar, casi seguro que conocerán esos temas, nunca viene mal volver a repasar estos temas, porque seguramente que otra gran parte de nuestros amigos oyentes igual no lo han escuchado nunca o no saben de este tema o no han leído. Y me voy a hacer en este caso eco, o voy a tomar una información y a resumirla porque es muy extensa, no podríamos acabarlo en un programa, pero de dos temas que yo he elegido que me parecen que son los idóneos para explicar algunas de estas verdades no incómodas, bastante incómodas, ¿no? Por ejemplo, el primer tema que vamos a explicar esta noche aquí, o que vamos a desarrollar, es el que hace referencia a un documental que se emitió en concreto el 24 de abril del 2013 en los Estados Unidos y que tenía el título del documental Sirius. Bien, este documental, de hecho, es el producto del trabajo de investigación que sobre la existencia de extraterrestres había llevado a cabo el doctor Steven Greer, que fue fundador del The Disclosure Project, es decir, proyecto de divulgación. También participó el Centro para el Estudio de la Inteligencia Extraterrestre, conocido por las siglas CSETI, es decir, SETI, y también el Proyecto Orión, quienes junto al director también de cine Amardik Kaleka pues quisieron desvelar información al respecto de las conspiraciones que rodean la falta de transparencia cuando se trata de la existencia de extraterrestres. Bien, en dicho documental se mostraron varias pruebas que demostrarían la existencia de seres extraterrestres, incluso viviendo actualmente en la Tierra. También se mostró el pequeño cuerpo de un supuesto ser extraterrestre descubierto en el desierto de Atacama, en Chile, donde junto a las imágenes de este ser también se mostraban una serie de análisis y de placas de rayos X de los restos de este alienígena. Por cierto que esto se hizo en Barcelona y que yo lo pude ver personalmente. O sea, esta estatura del alienígena era muy pequeña, tan solo medía unos 15 centímetros, por lo que se especuló entonces que o bien se trataba de una especie de tamaño reducido
o bien era un feto o un bebé, aunque en todo caso decían que, bueno, que parece ser que utilizarían una nave muy pequeña para llegar hasta nuestro planeta. Esto casi yo creo que lo decían como de cachondeo. Pues bueno, yo al respecto puedo atestiguar personalmente que no se trata de ningún feto humano ni de bebé, ya que además, como te digo, lo tuve en mis manos durante la conferencia que sobre las evidencias de la existencia de extraterrestres en la Tierra di precisamente un día 3 de octubre del año 2015 en Barcelona, y que bueno, además nuestros oyentes, si quieren verlo completo, está colgado en mi canal de YouTube, y pueden ver este vídeo con las imágenes de este ser. Incluso aquí también traje piedras de Ica y una información muy variada que va a ampliar muchísimo lo que hablemos esta noche. Bueno, mi canal de YouTube, aunque pongan mi nombre, José Luis Jiménez, en YouTube les va a salir, y que busquen en conferencias y verán esta que estoy diciendo. Bien, pues seguimos. En este documental, como te decía, Steve Greer también habla acerca del hecho de que los gobiernos más importantes del mundo esconden algunas fuentes de energía alternativa. Las mismas también, estas energías, son utilizadas por las entidades alienígenas que visitan la Tierra, subrayando que una vez que la gente sea consciente de que los proyectos clasificados ya han averiguado cómo operan los ovnis, se darán cuenta de que ya no necesitamos el petróleo, el carbón ni la energía nuclear. Y esta verdad es la que ha impulsado El Secreto. Esto es lo que decía Steve Greer. Y entonces ya él va extendiéndose y argumenta de entrada, dice, no estamos solos aquí en la Tierra, se refiere. Y dice, la Tierra ha sido visitada continuamente por avanzadas civilizaciones interestelares que pueden viajar a través de otras dimensiones más rápido que la velocidad de la luz. Lo que hemos aprendido de ellos sobre la propulsión de energía puede llevarnos a una nueva era, pero el poder ha ocultado esta información con el fin de mantenernos a su merced. Toda una serie de intereses militares, industriales y financieros han mantenido este contacto y lo que hemos aprendido de ellos en secreto durante más de 65 años. En concreto, él hacía referencia al año 1947 con el famoso caso Roswell en Nuevo México. Pues bien, y dice, continúa, dice, su secreto está destinado a evitar el conocimiento que puede liberar al mundo del yugo del petróleo, del gas, carbón y la energía nuclear, e impedir de esta forma sustituir el actual orden mundial con una de las nuevas energías libres, consiguiendo de esta forma una verdadera libertad para el ser humano. Y bien, aquí viene ahora la película que muestra que tiene una estructura. Yo la he diferenciado en 3 o 4 apartados. En la primera sección de la película se muestran las diferentes evidencias sobre la existencia de los extraterrestres a partir de documentos oficiales de alto nivel del gobierno, de testimonios y también de testigos y varias pruebas que se aportan de vídeo y de audio. Y todo ello gracias a la gran cantidad de material de archivo reunida durante más de 20 años de estudio e investigación que posee esta organización de Steve Greer, conocida con el nombre de Divulgación y CSETI. Bien, a continuación, ya diríamos en la segunda sección del documental, se muestran diversas entrevistas a un grupo de reconocidos científicos que tienen como objetivo exponer el gran abanico existente en tecnologías secretas. Y en esta sección se muestra cómo la energía se puede extraer del espacio que nos rodea y cómo los cárteles, es decir, la mafia de la gran industria, han suprimido u ocultado esta información. Y claro, en el documental se hace la siguiente pregunta: ¿qué sabía Nikola Tesla? ¿Y por qué el FBI confiscó sus papeles después de su muerte? Bien, para responder a esta pregunta, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis con el documental, puesto que esto no aparece en el documental, Jorge, hay que recordar lo que dijo Tesla al respecto. Y fue lo siguiente:
ya antes de que desaparezcan muchas generaciones, nuestras máquinas van a ser movidas por la fuerza desde cualquier lugar del universo. En todo universo existe energía. Esta es la frase que mencionó Nikola Tesla. No olvidemos Pues bien, que Tesla fue Nikola Tesla, sí, perdona, dime. Digo que no olvidemos que Nikola Tesla fue un gran visionario. Sí, es lo que ahora te iba a continuar diciendo, Jorge. Mira, Nikola Tesla, de origen serbio, él nació en Smiljan en un 10 de julio de 1856, y bueno, el hombre murió en Nueva York un 7 de enero del año 1943, con 86 años, y bueno, en plena guerra mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los mayores inventores de la historia, creo que esto ya hoy día lo conocemos todos, lo sabemos, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico, y sobre todo fue el promotor más importante del origen de la electricidad comercial, de lo que hoy día consumimos a un precio tan caro, ¿no? Nikola Tesla en su tiempo era considerado como una de las personas más conocidas de la Tierra, pero sin embargo hoy día pues ha desaparecido de nuestros libros científicos y de los libros de texto, por lo que bueno, habrá que volver a hacerse otra vez la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que descubrió y por qué cayó en el olvido Nikola Tesla? Bien, el físico serbo-norteamericano, que tenía estas dos nacionalidades, trabajó desde 1884 como asistente de Thomas Alva Edison. Luego, más tarde, creó su propio laboratorio en Nueva York, y creo que fue en el año 1891, cuando ya había inventado una gran cantidad de dispositivos que servían para varias cosas muy importantes. Tesla, en una rueda de prensa, por ejemplo, anunció un motor de rayos cósmicos, y cuando se le preguntó si era más poderoso que el radiómetro Crookes, bueno, el radiómetro Crookes, seguramente que todo el mundo de nuestros oyentes no sabe lo que es. Voy a hacer un paréntesis para explicarlo. El radiómetro Crookes es, o también se le conoce como molinillo de luz, la H1000. Bien, es un dispositivo inventado en 1873 por el químico Sir William Crookes, de ahí viene el nombre, y consiste en 4 brazos que sostienen cada uno una especie de álabe o placa en sus extremos, pintados de color de un lado y de negro del otro. Los 4 brazos que soportan las placas están suspendidos en una aguja y sostenidos por un eje de vidrio para que así de esta forma se disminuya en lo posible la fricción. Pues bien, este molinillo, molinito, es pequeño, se encuentra dentro, o se introducía dentro de una esfera de vidrio que estaba sellada y en la que se había realizado un vacío, pero no era el vacío total. Pues bien, a este aparato, este radiómetro Crookes, cuando le preguntan si era más poderoso que el radiómetro, él contesta, Nikola Tesla dice, miles de veces más poderoso. Y esto es lo que entonces se conocía como una cosa casi extraterrestre, imagínate. Y él dice, cuando le preguntan si su motor de rayos cósmicos era más poderoso que esto, dice, miles de veces más poderoso. Pues bien, en 1891 patentó lo que un día, de hecho, se iba a convertir en su más famosa invención, que no es ni más ni menos que la base para la transmisión inalámbrica de corriente eléctrica, que luego lo vamos a conocer como la bobina transformadora Tesla. Nikola Tesla, además, él buscaba que sus inventos ayudasen a la humanidad por encima de cualquier premio o reconocimiento, incluso económico. Bueno, algo que en aquella época, y te diría que mucho menos hoy día, ningún científico inventor va a estar dispuesto a ofrecer libremente a la sociedad, como desgraciadamente estamos viendo. Y bueno, y seguramente que este y no otro fue su gran error, ¿no? Porque su corazón era tan grande como su inteligencia y sus inventos. Muchos de ellos fueron olvidados pues por la pobreza que al final de su vida, ya en sus últimos años él vivió. Pero Tesla estaba fascinado sobre todo por la energía radiante y su posibilidad de convertirse en energía libre y gratuita. Esto es lo que él buscaba. Él sabía que era posible tomar energía directamente conectándose a la verdadera fuerza de la naturaleza. Esas eran sus palabras exactamente.
y decía que podía transmitir noticias y energía sin usar cables eléctricos, es decir, el cobre. Nos suena ya todo esto, ¿no? Bastante. ¿Verdad que ya todos tenemos más o menos algún móvil, algún celular? O el wifi Fíjate, mismo. Esto ya él lo decía. Pero claro, los magnates banqueros, también os suenan los magnates banqueros, que ya habían comprado, por cierto, las minas de cobre para cubrir gran parte del país con redes de cables para la distribución de la energía, pues no estaban muy de acuerdo en que él siguiera investigando. Pero aún así, él creó una torre de alta tensión, precisamente, creo que se conocía como la Torre Winfield o algo así, el nombre en inglés, no estoy muy seguro ahora, creo que era este nombre, que se la quemaron, por cierto, no acabó de funcionar del todo. Y él la creó para demostrar que sí, que era posible el transporte de energía sin cable y además gratuito. Pero al pedir más dinero para seguir con las investigaciones, pues bueno, se lo denegaron, ya que dicha tecnología, como ya sabemos, pues iba en contra de los intereses económicos de los magnates y de los banqueros. Y bueno, ya para acabar un poco con este tema de Tesla, porque creo que vale la pena recordar a este hombre y de alguna forma pues hacerle el homenaje que se merece, quiero recordar algunos de sus logros, por lo menos de sus inventos más reconocidos, ¿no? La radio, por ejemplo, el motor de corriente alterna, la lámpara de pastilla de carbono, que era una luz de alta frecuencia, el microscopio electrónico, un avión que despegaba y aterrizaba verticalmente, la resonancia, el radar, el submarino eléctrico, la bobina Tesla que hemos dicho, el rayo de la muerte, control remoto, rayos X, métodos y herramientas para el control climático, que ahora también vemos los HARS, por ejemplo. Él ya todo esto lo estuvo ya estudiando y ya inventó aparatos, la transmisión de vídeo y de imágenes por medios inalámbricos, ya lo hacía él hace, pues fíjate, casi 80 años, la transferencia inalámbrica de la energía, sistemas de propulsión de medios electromagnéticos, que bueno, que estos se utilizan para cualquier parte que sea móvil, la extracción de energía en grandes cantidades desde cualquier punto de la Tierra, etcétera, etcétera. O sea, podríamos estar aquí. Este hombre ha sido el mayor, es que se merecía ser considerado porque lo fue, el mayor científico y mejor inventor de la historia. Y precisamente eso le llevó a la guerra de las corrientes con Thomas Alva Edison. Sí, bueno, Alva Edison se aprovechó mucho de él. Se hablaba siempre de Alva Edison, pero Alva Edison sin Tesla yo creo que la mitad de los inventos no los hubiese acabado, ¿no? Pero bueno, como te decía, sin embargo, han hecho todo lo contrario, han hecho lo posible, vamos, por ocultar sus descubrimientos. Es ahora que se empieza a conocer más de Nikola Tesla, pero tampoco se le está dando el crédito que merece, ¿no? Como decía en la comunidad científica o en los libros de texto. Mira, ya para acabar, apuntar, por ejemplo, para que veamos, ¿no? Estamos hablando de las conspiraciones y de lo que nos ocultan los gobiernos. Pues el mismo día de su muerte, es decir, el 7 de enero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, el FBI se encargó de requisar todos sus materiales, cajas, cuadernos de notas, y bueno, y se creó, por cierto, lo que se llamaría luego el informe Tesla, y se realizaron toda una serie de registros en todos aquellos lugares donde Nikola Tesla hubiese podido tener anotaciones o referencias de sus inventos. O sea, ya vemos que era muy importante para en este caso, pues para todos los servicios secretos de Estados Unidos, los inventos de Nikola Tesla. Y bueno, aún hoy día hay que decir que todo su trabajo sigue bajo secreto de Estado. Y claro, habrá que preguntar ¿por qué? ¿De qué tienen miedo? Es que aquí ya conocen o ya se descubrió, por ejemplo, el secreto de la energía libre y gratuita inventada por Tesla, y no es conveniente que caiga en manos de la sociedad porque se rompería todo el esquema económico que nos han impuesto las multinacionales y el poder económico. Pues bien, resulta evidente que Nikola Tesla había descubierto la manera de conseguir esa energía libre y gratuita. Y bueno, Jorge, siguiendo con el documental, diremos que en esta sección que estábamos ahora, que he hecho este paréntesis de Nikola Tesla, porque creía que había que hacerlo, también se muestran pues a una serie de vehículos con sistema antigravedad,
que ya han sido fabricados aquí por el hombre y han estado en uso durante más de medio siglo, no es una cosa de ahora, hace ya pues 60, 70 años que siguen funcionando, que están funcionando. Algunos incluso se han estado utilizando pues para perpetuar ese engaño de los supuestos secuestros o abducciones de los alienígenas, ¿no? Llevada a cabo pues por parte de ETs, pues con un fin muy concreto, que es el de controlar a las masas. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento de que esas tecnologías que han estado utilizando para esto, pues que sean reconocidas y que sean desarrolladas, pero con fines energéticos pacíficos, para que la sociedad se pueda beneficiar. Vamos a ver si de una vez dejan ya de seguir sacándonos la sangre con la electricidad, el gas y todas estas energías que pagamos tan caras, ¿no? Y bueno, ya en la sección final de este documental, pues explora el contacto, ¿no? Y aquí lo llaman el CE5, contacto de 5, es una forma que explica, bueno, ellos explican, ¿no?, los principios y la forma de construir, por ejemplo, un puente hacia un universo transdimensional, y también explica la forma en que un individuo normal, cualquiera de nosotros, pues puede hacer contacto con entidades de otros mundos. Esto es lo que yo he encontrado pues más remarcable de este documental, que además se puede encontrar por internet, incluso creo que traducido al español, con lo cual no van a tener nuestros oyentes problemas, pero ha sido este resumen y explicado pues desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, lo que consideramos que es importante que la ciudadanía conozca. Y ahora voy a hacer referencia a otro caso que también nos van a hacer unas revelaciones, en este caso pues otras verdades tan incómodas o mucho más que la que acabamos de decir, y son las que nos cuenta el doctor Michael Wolff, que él revela en un libro que ahora vamos a hablar de él. La información que yo he podido recopilar respecto del doctor Michael Wolff es la siguiente, para que sepamos quién es este hombre, ¿no? O quién era este hombre, porque ya no vive, ya murió. Este hombre era científico del Área 51, que como los oyentes saben, el Área 51 es una base militar la cual cuenta con un vasto aeródromo militar, y bueno, y el objetivo principal de esta base, que aunque es indeterminado ya por las informaciones últimas que ya conocemos y lo que ya de alguna forma ha ido trascendiendo, apuntan a que en ellas se están investigando sistemas precisamente de armas avanzadas y que se experimentan también nuevos modelos de aeronaves, diríamos similares pues a lo que llamamos un ovni, ¿no? Bien, como decimos, este hombre, el doctor Michael Wolff, sirvió en la Fuerza Aérea Americana como piloto y él tenía el rango de coronel. Pero es que además este hombre era cirujano de vuelo y también era oficial de contrainteligencia de la CIA y de la NSA, otro servicio secreto de Estados Unidos. Además, el hombre tenía un grado académico impresionante. También era doctor en medicina, en neurología. Estaba doctorado en física teórica y doctorado en informática. Ahí es nada. Estamos hablando de Paco el de las Cabras, ¿sabes? Para que luego digan que de dónde se obtiene esta información. Pues ni más ni menos que de una persona pues con un currículum y con una trayectoria, yo creo que única y envidiable, ¿no? Bueno, pues como se puede ver, y te decía que no estamos hablando de un sujeto cualquiera, y es por eso que de sus declaraciones dejaron más que perplejos a muchos, ¿no? Cuando el doctor Wolff decidió compartir públicamente su información sobre civilizaciones extraterrestres, estaba muriéndose de cáncer. Bueno, pues yo creo que esto es un hecho que le otorga, si cabe, mayor credibilidad, porque este hombre ya se va a morir, ¿no? ¿Me entiendes? No, y dijera, no, es que le va a perjudicar en su carrera, no, este hombre ya no tenía nada más que perder que la vida, que es todo. Uh-huh. Entonces yo creo que esto sí que, si cabe, sí que le otorga mayor credibilidad. Y entonces él escribe un libro. Su libro se titula The Catcher of Heaven, viene algo así como Los Conseguidores del Cielo, algo así, que apareció en el año 1996. Y en este libro él hace increíbles revelaciones basado precisamente en sus informes. Bueno, pues él además había sido
el asesor del presidente de la Seguridad Nacional sobre asuntos extraterrestres desde el año 1979 y también había sido asesor y miembro, bueno, ya es miembro porque ya no pertenecía, del MJ-12, que se conoce como Majestic 12. También participó con el equipo de AlphaCom. Y bueno, el doctor Wolf, él decía en este libro que la misión más importante del equipo de AlphaCom era la reanudación de negociaciones, fíjate, con visitantes extraterrestres, y que según él, ya en los años 50, la administración estadounidense entró en tratos con los llamados extraterrestres grises, estos que conocemos que son bajitos, cabezones, con ojos almendrados negros, todos más o menos tenemos ya una idea cómo son estos grises, ¿no? Pues bien, estos extraterrestres grises serían procedentes de un supuesto cuarto planeta del sistema estelar llamado Zeta Reticuli. Estos grises habrían compartido algo de su tecnología con científicos de la milicia y la inteligencia de Estados Unidos con bastante frecuencia. Bien, en una fecha muy cercana a su fallecimiento, que en concreto fue el domingo 5 de agosto del 2007, antes de, como digo, de su fallecimiento, el Dr. Wolf hizo público un sorprendente e impactante mensaje a través de la red diplomática, o también se conoce como Red de Diplomacia Galáctica del Dr. Richard Boylan, otro compañero de él. Y entre las más impactantes declaraciones del Dr. Michael Wolf, vamos a resaltar las siguientes. Por ejemplo, él decía o dijo: el Vaticano está muy preocupado por todos los anuncios que se están haciendo o están llegando, sobre el respecto de que la humanidad no está preparada para este conocimiento. Es decir, que el Vaticano se preocupaba por toda esta información que llegaba al respecto de los extraterrestres, ¿no? Y ellos decían que es que la humanidad aún no está preparada para este gran conocimiento, que por lo tanto que había que seguir manteniéndolo oculto. Y decía, el gran anuncio de la existencia de los extraterrestres, la Tierra, dice, se ha retrasado 3 veces por miedo a repercusiones religiosas y económicas. Y continúa y dice, escucha bien ahora, dice, Jesús nació de una unión genética humana y fue enviado a la Tierra para acabar con la violencia. Luego continúa dando datos de presidentes, como por ejemplo de Jimmy Carter, y dice que Jimmy Carter quiso acabar con la ocultación de los ovnis, pero se echó atrás cuando supo las implicaciones religiosas. Se le echó el Vaticano encima, entonces no pudo. Para que veamos lo que hemos dicho otras veces, Jorge, en otros programas, del poder de la Iglesia, del Vaticano, ¿eh? Otro presidente, expresidente ya, claro, que fue Carter, se echó a llorar, dice él, Carter se echó a llorar cuando se enteró que la religión era un invento artificial humano y único de este planeta. Agárrate los machos, ¿eh? Luego continúa diciendo, dice, la NASA ha jugado un papel absoluto en la ocultación de los ovnis a la gente. Y sigue, y dice, la fotografía de la cara de Marte fue retocada por la NASA para quitarle los rasgos humanos. Esta famosa fotografía de la cara de Marte, que tanta polémica ha traído, parece ser que según este hombre que hemos visto, pues que tiene atributos de sobras para creerle, él afirma que fue retocada por la NASA para quitarle esos rasgos humanos. Y ahora fíjate, y habla de nosotros, habla de España, y esto ya me preocupa, no sé si para bien o para mal, pero dice, en España viven 1000 extraterrestres de tipo nórdico disfrazados de residentes europeos. Igual esos que vemos en la Costa del Sol, Marbella, en Mallorca, con esas tan altos, con esa piel tan blanca que se ponen como cangrejos, resulta que ahora, pues mira, son extraterrestres. Pues ya sabemos algo más, ¿no? Y no me lo tomo de cachondeo, pero bueno, es que este hombre dice eso, ¿no? Además que habla justo de España.
Y luego también, fíjate, nos habla del Mossad israelí y dice que el Mossad israelí tiene muy buenas relaciones con los extraterrestres de tipo semítico de Altair. Luego también hace referencia a que muchos extraterrestres, de estos que nos visitan en secreto, en realidad son turistas interesados en conocer un planeta atrasado. Eso que hablábamos antes de antena, tú y yo, Jorge, que me decías que si para ellos esto era una especie de... De PortAventura. ¿Perdón? De PortAventura. Sí, bueno, PortAventura, por ejemplo, sí, muy bien, estaría bien, ¿no? Es curioso lo que dice este hombre, porque claro, con toda la seriedad que tiene, con todo lo que nos cuente, pues, o sea, resulta que nosotros estamos, claro, que estamos atrasados, de eso no tengo duda, ¿no? Pero bueno, que vengan a visitarnos en secreto para ver lo que hacemos, pues hombre, esto ya no sé cómo tomármelo. Bueno, y luego dice, esto es interesante, dice, se ha descubierto una puerta estelar en la Gran Pirámide que crea agujeros de gusano a cualquier parte del universo. Y digo que esto me preocupa porque cuando yo estuve en Egipto y intenté entrar en la Gran Pirámide en aquella época, te hablo de hace bastantes años, pues no nos dejaron acceder. Tuvimos que visitar otras y tal, pero aquella no se podía. Y claro, la excusa que estaban haciendo obras. ¿Qué obras? En la pirámide, ¿no? En fin, y están restaurando. Allí, evidentemente, ya hemos hablado en otros programas y seguiremos hablando otras veces del misterio existente en Egipto, ¿no? Y en las construcciones de las pirámides. De hecho, él sigue insistiendo también en este libro y él habla de 2 cámaras secretas en Giza, en la meseta de donde están las pirámides, que dice que se encontraron esqueletos gigantes de más de 2 metros con grandes ojos. No sé si recordarás, no sé cuánto tiempo hace que hablamos en un programa de la pirámide de Jafru, creo que era, cuando en el 1978 hubo un enfrentamiento entre los israelíes y los egipcios por un ovni que encontraron allí que se habían hundido, ¿recuerdas, no? Sí. Jorge, que hablamos. Sí, sí. Y bueno, pues parece ser que allí cerquita, precisamente allí cerquita, aparecían también otra especie de, no, yo no debo decir criptas, pero donde habían unos esqueletos que eso sí eran de más de 2 metros con grandes ojos y que efectivamente no eran humanos, ¿no? Luego nos habla incluso de Albert Einstein y dice que Albert Einstein trabajó mucho tiempo con los extraterrestres grises que le enseñaron ciencia. Ojo al dato, o sea que parece ser que Albert Einstein, igual como, y ahora voy a recordar al premio Nobel de Economía, a John Bernays, que vimos una película, ¿no?, que se hizo famoso, aquella película creo que era Una mente maravillosa, en el 2001, ¿no?, que está basada en su vida. Pues bueno, este Bernays, que era matemático estadounidense y que recibió el premio Nobel de Economía en 1994, pues hombre, lo hizo por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación, tal. Pero es que lo bueno de este hombre es que cuando él hizo este trabajo, por decirlo así, esta teoría, él decía que estaba en contacto con extraterrestres. Y bueno, lo tomaron, estuvo en tratamiento, por cierto, y cuando a base de las pastillas y de todo lo que le hicieron al pobre hombre dijeron que ya estaba curado, él dice, sí, me habéis curado, pero ahora ya no tengo contacto, ya no sé nada, no puedo explicar. Y en cambio, pues fíjate, casi 50 años después van y le dan el premio Nobel, ¿no? O sea que el premio Nobel no se lo dieron por un trabajo de 1994 ni de 1990, sino de 1953 o 1954, si no me equivoco, porque estoy hablando de memoria, cuando este hombre realizó esta teoría de los juegos, ¿no? Bueno, y sigue, habla de otro personaje. Fíjate, nos habla de Carl Sagan, este gran científico y astrónomo, y claro, dice, habla como justificándolo, dice, Carl Sagan negó la realidad extraterrestre porque le amenazaron con cortarle la financiación de su departamento en la Universidad de Cornell. Claro, Carl Sagan tenía, para poder hacer su trabajo y tal, tenía que recibir, pues eso, en este caso la financiación del correspondiente departamento de la universidad que fuera. Y si allí, en aquella universidad, le decían que
no podía admitir la existencia de extraterrestres, porque si lo hacía le cortaban el grifo y no podía seguir, pues el hombre tuvo que negarlo. Y es lo que nos está diciendo aquí el doctor, que Carl Sagan lo negaba por ese motivo, no porque fuera verdad que no existían, ¿no? Bueno, de hecho aquí ahora podríamos hablar del mensaje que mandó precisamente Carl Sagan desde la estación de Arecibo y todo esto, que lo comentaremos en otro momento, si hay tiempo, porque para no creer en ellos, muy curioso todo lo que Carl Sagan envió, ¿no? Creo que era en un Pioneer, si no recuerdo mal, donde se mandó este disco, es un disco donde se mostraba la figura humana, etcétera. Bueno, sigo porque no me quiero desviar del tema. Luego también a él ya acaba diciendo a este respecto sobre los científicos del gobierno secreto, porque dice que hay un gobierno secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos. Pues es que esto lo dijo Bill Clinton después. Bill Clinton lo afirmó públicamente. Y esto pues ya nadie lo puede negar. Cuando el presidente dice, señores, dentro del gobierno de los Estados Unidos, del legal, hay otro gobierno secreto, que es el que realmente corta el bacalao, como decimos aquí, ¿no? Pues bien, él dice que estos científicos del gobierno secreto han creado energía libre de punto cero y de fusión fría, pero no lo dicen para que no se hunda su economía mundial. Volvemos a lo de siempre, y a lo que hemos comentado antes. Y bueno, y luego, pues deja unas cuantas perlas, y aquí habla del Vaticano. Y dice, el Vaticano está especialmente preocupado por los anuncios que vienen. Ellos, el Vaticano, han pedido al gobierno de Estados Unidos que los retenga, especialmente en la cuestión religiosa, de modo que haya más tiempo para que ellos se preparen. Claro, la pregunta es, ¿para qué sería esa preparación? Pues lógicamente, para otra mentira, ¿no? El doctor Wolf dijo que el Papa ha cambiado la visión católica sobre Dios para adaptarse a las nuevas revelaciones. Y su futura línea será, no somos la imagen de Dios, pero nuestras almas sí lo son. Estas son las palabras textuales de Wolf, ¿no? Y bueno, las propuestas en este caso para el gran anuncio pues se han ido retrasando, ya llevan como 3 o 4 veces, debido sobre todo a un incidente que se produjo en 1975, fue lo que detuvo estas negociaciones con los grises, y en parte sobre todo por las grandes implicaciones religiosas y en la economía mundial que tendría este tema, ¿no? La aceptación reciente de que existe vida en Marte, que esto está discutiéndose aún, pues es el fundamento de futuras revelaciones. De hecho, se estaba hablando que si había vida, pero no vida inteligente, que si tal. Hemos visto fotografías donde no sé si hemos llegado a hablarlo aquí, pero yo recuerdo haber hablado incluso de alguna fotografía donde se encontraba un hueso, un fémur, parece ser, donde había incluso una especie de una tumba con unos restos, en fin, y luego las diferentes formas geométricas que no tienen nada que ver con lo que puede hacer la erosión del viento o del agua en la naturaleza. O sea, está claro que nos están ocultando muchas verdades sobre Marte, ¿no? Pues el doctor Wolf dijo que habrá otras revelaciones públicas próximamente. Desgraciadamente, como digo, este hombre falleció y no se pudieron hacer estas revelaciones. Pero el doctor Wolf sí que habló mucho con los visitantes de las estrellas sobre Dios y sobre la muerte, un tema pues tan delicado y existencial, filosófico, como lo queramos llamar. Y fíjate, él nos deja estas perlas también. Dice, nuestros cuerpos son meramente contenedores para el alma. Cuando muere la gente, su conciencia se traslada a otra dimensión, simplemente. Luego él continúa y dice, algunos extraterrestres llaman a Dios el Eterno, el Creador, el que hay detrás de cada cosa en el universo, independientemente de que seamos humanos, pleiadianos, altarianos o de Zeta Reticuli. Todos nosotros compartimos el mismo Dios y por tanto todos somos familia. Ahí es nada. Y bueno, y tanto Ronald Reagan como George Bush, padre,
estaban muy informados de la realidad extraterrestre, especialmente Bush padre, cuando él fue jefe de la CIA antes de presidente. Luego Bill Clinton, ya estaba menos informado, no le dejaron acceder. El Clinton sí que llegó a conocer el Área 51, sin embargo no conoció la S4, que es una parte más subterránea que formaba parte de este Área 51. Clinton tiene altos secretos, o le llegaron a pasar bastantes secretos, pero no conoce, como te decía, los niveles superiores de información que le daban acceso a este nivel superior, que por ejemplo sí que tenía el MJ-12, que habíamos mencionado antes, ni tampoco a información clave sobre la investigación extraterrestre, ¿no? Y bueno, mucha gente de estos servicios secretos del MI5, MI6 y SAS, estos son también de Gran Bretaña, de Reino Unido, están enterados de la realidad extraterrestre, aunque el doctor Wolf, él es reacio, fue reacio, vamos, en su momento, a dar nombres en Downing Street, cuando estuvo en Londres. Y bueno, lo que sí que se hizo es muy amigo del gabinete conservador, que era anterior al que estaba en este momento el ministro de Defensa Sir Malcolm Riskin, que le decía que estaba muy enterado del tema OVNI, especialmente de la nave triangular, o sea, ese OVNI que parece que tiene una forma de un triángulo, que muchos avistamientos lo describen así, como un triángulo, y cree que la ocultación es correcta, que lo tienen que hacer así, porque la gente no está preparada para que se lo cuenten todavía, ¿no? Esta sería la respuesta. Incluso además él decía que la reina de Inglaterra, que a esta mujer, a la reina, se le informó de una forma superficial de esta realidad extraterrestre, incluso a la primera ministra, que a Margaret Thatcher, pero que bueno, que lo que le contaron que era algo muy pequeñito, ¿no? Una parte muy pequeña de la historia. Y luego habla de engaños de la NASA. Dice que la NASA ha jugado un papel integral en la ocultación de los ovnis. Dice, ellos han sido designados como una de las organizaciones principales para contarle al mundo finalmente la realidad extraterrestre. Y bueno, apuntaba, dice, la reciente fotografía de la cara de Marte, que hablábamos antes, dice que muestra una imagen muy diferente a la previa, es decir, a la original, ha sido amañada por la NASA. Ellos creen, la NASA, que la humanidad no está preparada para este grandioso conocimiento. Y aquí ahora habla de un personaje, dice Richard Hoagland, dice, lleva razón respecto a las estructuras artificiales observadas en Marte y confirma que hay bases del gobierno secreto tanto en Marte como en la Luna. Y bueno, volviendo a lo de Egipto, a la cámara que antes hablamos, aquí él hace un detalle, con más detalle, dice, en Egipto, en una cámara de la Gran Pirámide de Giza y en otra localizada entre las patas de la Esfinge, se han descubierto esqueletos de seres de 7 pies de alto, lo que decíamos antes, de más de 2 metros, con grandes ojos, que sus manos y piernas estaban encadenadas con plata. Misterio, tenemos otro misterio añadido. Dice, por alguna razón desconocida, los primeros visitantes extraterrestres no podían romper las cadenas de plata. Ahí queda eso. Bueno, y luego dice también, aquí en Egipto, dice, se ha descubierto una puerta estelar en la Gran Pirámide. Los científicos que lo han investigado creen que es una lente que crea agujeros de gusano a cualquier parte del universo. No se ha activado todavía. Necesitamos conocer un poco más sobre esta galaxia y las otras antes de utilizarla, dónde deseamos ir y cómo prepararnos. El Dr. Wolf creía que este será uno de los últimos proyectos que aprenderemos a través de nuestra asociación con los visitantes de las estrellas. Y también el Dr. Wolf habla del control mental. Él mismo fue pionero en crear un proceso de expansión mental llamado tratamiento de entrada umbral, un experimento para abrir el cerebro y un modo de estimular las neuronas permitiendo billones de sinapsis o conexiones para formar y utilizar una mente enormemente aumentada.
incluyendo la habilidad de comunicarse telepáticamente con los extraterrestres. Esta expansión mental se desarrolló en una serie de experimentos de control mental bajo el nombre de proyecto MK Ultra, que nos sonará a muchos de nosotros, que luego se utilizó mal para programar asesinos. Hemos hablado, y si no hablaremos en alguna ocasión, de alguno de estos asesinatos, incluso famosos y magnicidios, que posiblemente se llevaron a cabo gracias a la utilización de esta programación de asesinos mediante este proyecto MK Ultra. Y bien, el Dr. Wolf, y también junto con sus colegas, aprendieron a cómo extraer o reprimir las memorias humanas. A esto último le llamaban castración mental. Estas técnicas no son tan efectivas como los métodos extraterrestres. O sea, los extraterrestres hacen esto, o sea, nos quitan, nos extraen, por decirlo así, memoria, ¿no? Dice, no son tan efectivas, dice, porque esto además se condujo a investigar sobre la visión remota, una facultad que tenían algunas personas, y otras habilidades psíquicas utilizadas para espiar al enemigo durante la Guerra Fría. El resultado final de todos estos experimentos fue un intento de control mental del mundo. Pensamiento que aún escalofriante, decía él, pero que aún sigue. De hecho, habremos visto, creo que hay alguna película en la que vemos que estaban los rusos en un submarino o los americanos en otro, o estaban intentando comunicarse telepáticamente para ver si era posible transmitir esa información. Y bueno, hemos visto alguna información al respecto. Después ya también, casi la parte final, nos habla de la represión oculta que existe en Estados Unidos. Dice que Estados Unidos aterrizó en secreto en la Luna antes de 1969, que lo hizo de una forma que no oficial, o sea, que no se conocía. Se observó a los astronautas comunicándose con extraterrestres mientras estaban en la Luna y se les avisó que se fueran del planeta. Esa es la razón por la cual se canceló la última misión Apolo en el último segundo. Algunos astronautas han muerto por contar la verdad, ya que el gobierno secreto lo interpreta como una traición. Y bien, en esta represión oculta, destacados ufólogos o investigadores del fenómeno OVNI y miembros del gobierno satélite que están ayudando actualmente a acabar con la ocultación, han sido eliminados o suprimidos mediante dispositivos de energía psicotrónica dirigida en poder de la cábala oscura. Es como lo menciona él, y dice, gente como el doctor Steve Crick, que hemos mencionado al principio en este documental que hemos hablado de Sirio, dice, y su ayudante Sari Adamiak, el diputado del Congreso Steve Schiff, el coronel de aviación Steve Wilson, el propio doctor Michael Wolff, del que estamos hablando, su principal director de la CIA y otros más, han muerto recientemente o sufren una enfermedad relacionada con el cáncer. Parece que no es una coincidencia. Y bien, el doctor Michael Wolff, ya a través de experimentos genéticos, encontró que muchos seres humanos que están involucrados en la ufología, incluido él mismo, tienen marcas o señales de genes extraterrestres. Precisamente esta genética es la que les impulsa a interesarse por el tema. Y el problema es que hay un grupo de generales impotentes, xenófobos y paranoides a cargo de la protección de los cielos estadounidenses que temen y odian a los extraterrestres y que guerrean contra ellos. La llamada cábala oscura, que hemos comentado antes, utiliza armamento de la guerra de las galaxias, incluyendo un rayo de partículas neutras para derribar naves extraterrestres y encarcelar a los supervivientes mientras intentan extraer información por la fuerza. La propia tecnología que nos dieron los extraterrestres se está utilizando contra ellos.
Despreciada por muchos dentro del gobierno satélite, esta cábala utiliza también métodos agresivos contra los que tratan de acabar con la ocultación de los ovnis. Esta agresión se está intensificando a medida que se acerca el gran anuncio. Y volvemos a lo de los turistas galácticos de antes. Jorge, bueno, no es que sea gracioso, pero dicen muchos extraterrestres que visitan la Tierra, que son realmente turistas. Dice, mientras que nosotros nos vamos de vacaciones a otros países, hay seres que visitan otros mundos. Comparada con la mayoría de los planetas, la Tierra es casi única con su enorme diversidad de naturaleza, de cultura y de habitantes. Y al igual que ocurre con otros planetas primitivos, los seres, en este caso los terrestres, nosotros, somos una atracción muy popular en la galaxia. Algunos extraterrestres prefieren vivir en instalaciones subterráneas de modo que ellos puedan controlar el medio ambiente y adaptarlo a sus necesidades. Ellos utilizan también escudos electromagnéticos donde las moléculas son tan densas que nada puede atravesarlas. Todavía no hemos explorado suficientemente los océanos profundos o las cortezas internas de la Tierra. Y sigue diciendo que el equipo AlphaCom, al cual hemos mencionado al principio, dice que descubrió que muchos extraterrestres de aspecto humano viven entre nosotros actualmente. Ellos pueden respirar nuestro aire y parecen iguales que nosotros cuando caminan por la calle. Dice, por ejemplo, alrededor de unos 1000 tipos nórdicos están viviendo en España actualmente, disfrazados posiblemente de turistas convencionales o de residentes europeos. Y añade, un visitante de las estrellas de tipo nórdico tiene un aspecto de cara perfecto y muy sensible, ojos azules y generalmente cabello rubio, alrededor de unos 2 metros de alto, muy limpios, sin olor corporal, y se comunican principalmente por telepatía. Pero mientras están en la Tierra, utilizan una pequeña caja de voz implantada para conversar con los seres humanos. Sus órganos internos son muy parecidos a los nuestros, aunque su sistema digestivo es diferente. No necesitan comer cada día y sus células no mueren porque su genética es diferente. Ellos tienen una base en una isla de la Polinesia francesa y caminan libremente entre sus habitantes. Los extraterrestres de tipo nórdico tienen mentes poderosas. El Dr. Wall dijo que ellos pueden abrir un portal dimensional a través de un simple pensamiento y desaparecer físicamente. Ha visto hacer esto el Dr. Wall, dice, en varias ocasiones. Dice, ellos viven en un plano mucho más elevado que el nuestro. Los pensamientos son energía y los nórdicos utilizan un dispositivo de bolsillo que amplifica esta energía. También llevan cristales para el mismo propósito. En resumidas cuentas, estos tipos nórdicos tienen la piel extremadamente blanca, cabello rubio, generalmente largo, y ojos azules. Los testigos suelen describirles con una contextura física atlética y de gran belleza. Por lo común, se les describe vistiendo un mono de color blanco o claro. Quienes dicen haber estado en contacto con estos individuos afirman que son muy inteligentes, amistosos, preocupados por la humanidad y, en general, presentando características antaño asociadas a los ángeles. Otra característica, no muy relevante, es que sus ojos brillarían en ciertas circunstancias aún no determinadas. La primera misión importante, en este caso del Dr. Wall, fue trabajar junto con Carl Sagan y otros altos científicos
para comprender las complicaciones de un enorme faro o baliza extraterrestre apodado el Monolito, que se descubrió por primera vez flotando en el espacio por el cosmonauta ruso Yuri Gagarin y el estadounidense Alan Shepard durante el año de 1961. Luego se recuperó finalmente para ser investigado en el año 1972. Bien, el Dr. Wall lo describió como tarjetas postales del borde del espacio, por decirlo de una forma comprensible para nosotros. Él decía que el monolito emitía tanto luz como señales de tono en un idioma matemático, que al cerrar los ojos, cuando se concentra uno en estas señales, se ve en el ojo de la mente una película tridimensional de la galaxia, pero estando presente allí realmente como parte de esta película. Y decía, o amplió diciendo, las imágenes que se ven hoy en el telescopio Hubble son las mismas que yo vi hace 25 años. Manifiesta el Dr. Wall, quien añadió que hay muchos monolitos en el espacio y fueron diseñados por un grupo de razas de las estrellas. Bueno, esto a todos nos va a recordar seguramente a Odisea 2001 de Stanley Kubrick, ¿no? Exactamente. Curiosamente, Stanley Kubrick parece ser que también tenía una información muy privilegiada cuando hizo esta película. Otro tema que seguramente trataremos en alguna ocasión. Y bueno, él, sobre los visitantes de las estrellas, él dice que actualmente nos están visitando varias confederaciones diferentes de extraterrestres. Estas incluyen la alianza consistente en seres de aspecto humano de los sistemas estelares de las Pléyades y Altair Aquila, la corporación que está compuesta de diversas razas de grises del sistema de Zeta Reticuli, la Federación de Mundos, que incluye un número no especificado de diferentes grupos extraterrestres del universo, y las razas unidas de Orión, compuestas de diversos tipos de seres de ese sistema solar. Estas confederaciones están intervinculadas respectivamente. En un tratado firmado por la corporación, hay una decisión muy secreta de Naciones Unidas que establece que no se permite a ningún Z, es decir, a ningún extraterrestre gris, pasear entre el público y ser visto por ellos. Desgraciadamente, Colta, que sería el amigo gris del Dr. Worf, cuando estuvo en el Área 51, él le explica que fue tiroteado por un soldado en una zona prohibida. El Dr. Worf encontró a este gris herido, que estaba escondido en su apartamento. Él mismo dice que él yo oculté a Colta en mi dormitorio minutos antes de que aparecieran en mi puerta miembros de la CIA. Me las arreglé para actuar inocentemente y los envié afuera. Luego dice el Dr. Worf, por cierto, se llamó a un amigo que conocía a estos extraterrestres, y juntos nos las arreglamos para salvar la vida de Colta. El plomo es tóxico para los zetas, de modo que él hubiera muerto de envenenamiento de plomo o saturniasis de la bala y no de la herida real. Bueno, es una aclaración que seguramente pues irá bien saber qué es lo que posiblemente mataba a estos grises, ¿no? No era la herida en sí, sino la intoxicación que le provocaba el plomo. Y luego sobre el Área 51, que este hombre lo deja casi para el final, quizás porque es lo más interesante, y dice, la base subterránea del Área 51 es una ciudad extendida del tamaño de la isla de Rhodes, que continúa creciendo y tiene una base hermana llamada S4, que habíamos hecho referencia antes sobre el presidente Bill Clinton. Dice, a unas 12 millas de distancia, y otra llamada Indian Spring. Emplea a cientos de civiles y militares, y tiene por lo menos 8 programas negros en marcha, junto con un presupuesto anual de $2 millones.
hay una seguridad intensa fuera, con ley marcial dentro, y está patrullada por guardianes de élite. Y continúa explicando, y dice: mientras habían invitados en instalaciones subterráneas de la milicia en Nevada y Nuevo México, los extraterrestres habrían dado al gobierno americano algo de tecnología antigravedad, así como gran cantidad de combustible conocido como elemento 115. El 1 de mayo de 1975, durante uno de estos intercambios de tecnología en Nevada y en la demostración de un pequeño reactor antimateria extraterrestre, el encargado de los grises le comunicó al coronel de la Fuerza Delta, encargado de la custodia de estos, vamos a llamar, invitados, él dice, entre comillas, dice que retiraran los rifles y la munición de esa habitación, de esa estancia, sobre todo dice para que no se disparasen accidentalmente durante las emisiones de energía, a lo que los guardias se rehusaron, es decir, se negaron, y en un malentendido, además en medio de toda la conmoción, pues un efectivo de estos soldados abrió fuego contra los grises. Ahí pues murió un gris, dice 2 científicos y 41 efectivos militares que también murieron en este hecho. Uno de los guardias que sobrevivieron manifestó que los extraterrestres aparentemente usaron algún tipo de energía mental en defensa propia para matar a atacantes del grupo Delta. El doctor Wolf comenta que este incidente acabó con los intercambios con los grises. Y bueno, continuando con las declaraciones del doctor Wolf, los científicos de la milicia e inteligencia habrían aprendido técnicas de clonación extraterrestre. Después de perfeccionar la técnica en animales, antes que en hombres, el doctor Wolf y su equipo clonaron a un ser humano con inteligencia artificial al que denominaron J-Type Omega, como parte del proyecto Sentinel, abocado a la creación del soldado perfecto que siga órdenes sin temores ni dudas. Este clon, J-Type Omega, tuvo que ser eliminado al no poder acatar, en este caso, la orden de matar a un inocente perro, ya que el equipo de Wolf había programado ética en su sistema de inteligencia artificial. Otro de los propósitos del equipo AlphaCom era determinar cómo se puede usar la tecnología extraterrestre para regresar al planeta a su forma pristina, es decir, original, y su estado de equilibrio natural. Bueno, pues los extraterrestres también, ellos estaban o prestaban mucha atención a la proliferación de dispositivos nucleares que se estaban produciendo en muchos países, y esto les preocupaba. También el equipo, en este caso, estaba este equipo que nos habla, él estaba con la misión de determinar el número y tipo de extraterrestres que existían en todo el globo terráqueo para aprender acerca de la interacción de humanos con extraterrestres en el pasado y en el presente, el tipo de civilización de los visitantes y cómo podemos negociar con ellos. De acuerdo a Wolf, muchas confederaciones de extraterrestres están visitándonos en forma coordinada y a ellos los conocen con varios nombres. Por ejemplo, diré algunos como The Aliens, que son de apariencia humana y del sistema Altair Aquila, de Corporate, que son los grises del sistema Zeta Reticuli, de Federation of Worlds, que son razas inespecíficas, variadas, de varios sistemas, de United Race o Orión, que son de culturas del sistema de Orión. Y bueno, aquí nos explicaba, detallaba que la raza de Aliens estaría en una especie de afiliación con otra raza de Corporate y también con la de Federación de Off-Worlds, que son de los mundos, y estos son nombres en inglés, en razas de diferentes estados de Orión, y que estos estarían afiliados entre ellos
entre todos ellos y que de alguna forma pues conformaban esta confederación. También dice que el Vaticano ha estado presionando con respecto a un posible anuncio de Clinton, que Clinton prometió, si recordáis, que iba a hacer público todos estos informes secretos sobre los extraterrestres, que al final no lo hizo. Bueno, dijo que el Vaticano estaba presionando a Clinton al respecto, sobre la visita de los ovnis, y que, bueno, la objeción era que si se hacía referencia a estas entidades biológicas extraterrestres, los datos revelarían en detalle cómo y para qué fueron creadas algunas religiones. Y entonces, claro, Wall añade que las religiones bien organizadas se sienten amenazadas por este anuncio. Bueno, y quizá la revelación más sorprendente de Wall es que dentro del apantallamiento del tema OVNI, en realidad lo que hay es una oscura organización encubierta conocida como Cabal, y que él la describe como una organización que está, digamos, llena de conspiradores apoyados por militares y dirigidos por un subsecretario naval, que aquí no sé si aparece el nombre, no lo encuentro yo. Pero bueno, él los trata de paranoicos, dicen que estos trabajan en contra de las metas, de las negociaciones pacíficas con los visitantes, y que al parecer pues esta organización Cabal usa armamento diseñado bajo el proyecto de Star Wars, de las guerras de las galaxias del presidente Reagan, ¿no? Para derribar vehículos extraterrestres y así subyugar a los visitantes mediante poder militar. Bueno, ya Walsh concluye diciendo: en toda mi preparación como científico nunca me preparé para tales visitantes. Debemos comprender la complejidad de las variadas fuerzas trabajando en este planeta y en otros también. Algunos científicos viven en la base durante 6 meses seguidos. Aunque sus dormitorios son básicos, los extraterrestres viven en sus propios apartamentos de lujo, magníficamente diseñados. También hay áreas comerciales, tiendas de estilo militar y áreas de ocio que incluyen gimnasios, piscinas y patios de baloncesto. La comida es excelente. Los científicos del gobierno satélite han creado con éxito energía de punto cero y fusión fría, pero los de arriba piensan que se debe hacer una transición suave a estas nuevas ciencias, porque en caso contrario, la economía mundial, su economía, dice el egoísta, se arruinaría. Y bueno, Jorge, yo creo que con esto, que ha sido bastante extenso, hemos resumido pues estas verdades más que incómodas que, bueno, han sido transmitidas pues por personas totalmente capaces, informadas y muy relevantes, con lo cual pues nos da una garantía de cierta veracidad. No sé, ¿a ti qué te parece? Si quieres alguna pregunta o que comentar alguna cosa más. José Luis, durante tu intervención yo he ido anotando varias cosas, a ver si me las puedes resolver brevemente. El doctor Wolf, al igual que otros científicos, habla en su lecho de muerte. Tú dices que esto es algo que le da más veracidad, pero sé que hay oyentes que piensan todo lo contrario, que si siempre hablan al final es porque quizás no sea cierto. Vamos a ver, normalmente y estadísticamente es todo lo contrario. Si cogemos incluso personajes que han hecho mucho daño, mucho mal a la humanidad, solamente lo confiesan en el momento de la muerte, cuando ya saben que ya no les va a ocurrir nada porque se van a morir. Podríamos poner varios casos, sobre todo de nazis, de gente que han hecho barbaridades, y solo cuando ya se ven en el lecho de muerte confiesan. Pero es que este personaje, que por eso al principio he explicado un poco toda su trayectoria, no es un cualquiera. Es que ¿cómo se va este hombre a manchar su expediente cuando ya va a morir, después de que ha llegado lo máximo que se puede llegar en todos los sentidos, de que ha visto todo, de que ha compartido vivencias con seres extraterrestres, que incluso tenía ese amigo, el Coldo, que hablaba, que es imposible? Es que vamos a ver, esto es lo más fácil. O sea, no es que darle vueltas y rebuscarlo, no
no tiene sentido. O sea, ¿qué gana este hombre con dejar un legado que fuese mentira de este calibre, cuando además, pues claro, ya hoy no hemos hablado de Bob Lazar, por ejemplo, podemos hablar otro día. Bob Lazar, Robert Lazar, otro elemento parecido al Dr. Wolf. También estuvo en el Área 51 y también vino a explicar cosas muy similares. Y al final tuvo que desaparecer. Y todos estos personajes, cuando no los habían matado o ya les habían inoculado alguna enfermedad mortal, porque aquí han llegado, no lo hemos hablado porque es que extenderíamos mucho, pero aquí han llegado a matar al jefe de la CIA, llegaron a matar cuando este hombre estaba dispuesto a facilitar una información. Y hay muchos personajes que son de primera línea, que formaban parte del gobierno, de estamentos militares que querían pasar información y acabaron asesinados. Entonces, y estaban diciendo cosas similares. No. Uh-huh. O sea, yo sé que, bueno, esto es una cuestión de que la gente se lo puede creer o no se lo puede creer, pero es que los datos que está facilitando el Dr. Wolf se pueden comprobar buscando en las hemerotecas, buscando información, viendo que coinciden. Y hombre, precisamente los Estados Unidos, la NASA, la CIA, el FBI, todas esas agencias, pues no se distinguen precisamente por actuar de una forma muy clara, muy limpia, ni de contar toda la verdad, ¿no te parece? Muy cierto. Cuando escuchamos hablar del Área 51 nos imaginamos, bueno, lo que vemos a día de hoy, ¿no? Lo poquito que se puede ver como una especie de base aérea donde siempre hay un gran secretismo. Lo que nadie se puede imaginar es todo lo que ha llegado a contar el Dr. Wolf, porque no ha contado cualquier cosa. Es que ha dicho que hay muchísimas cosas. ¿Esto todo lo vio él en el Área 51? Bueno, hay unos niveles de máxima seguridad a los que no puede llegar todo el mundo. De hecho, creo que hay, por internet incluso hay algún plano, si no yo intentaré conseguírtelo. Resulta que está la zona, diríamos, más secreta, más reservada, es la S4. Que él informa, que dice que ni siquiera el presidente Bill Clinton podía acceder ahí, ni siquiera el presidente, ¿no? Entonces, él puede tener conocimiento hasta ciertas áreas. Piensa que aquello es una ciudad tremenda. El Área 51, no sé cuántos kilómetros hay a la redonda, hemos visto vídeos, fotografías, no te puedes ni acercar. Allá hay permanentemente unas patrullas vigilando y como tú estás dentro, tienen total libertad para pegarte un tiro. No te van a preguntar. Entonces, ahí hay pistas de aterrizajes. Hay ya expresamente para el personal que va a trabajar allá, porque van miles de personas a diario, porque claro, necesitan todos estos servicios de una ciudad, todos los de una ciudad. Estaba comentando, diariamente ahí aterriza y despegan aviones con miles de personas que van a trabajar, entre comillas, al Área 51, aparte de los que ya están permanentemente, y de la información que se ha ido obteniendo gracias al Google Earth. Se puede ver alguna cosita, han tapado, evidentemente no se ve todo. Hasta hace muy poco tiempo, creo que fue el año pasado o un poco más, que el presidente Obama reconoció efectivamente la existencia del Área 51. Se había negado taxativamente por el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora, cuando todos conocíamos su existencia y teníamos fotografías y datos, y se estaba negando. Y ya Obama por fin, ante las fotografías, las evidencias, porque es que no se podía negar más, tuvo que decir, sí, existe el Área 51. Pero es que existen más cosas. El Área 51 no es la única, ahora hay 2 o 3 más. Y claro, son lugares que es muy difícil acceder y que cualquier persona que tenga una información realmente importante, relevante, que no se pueda conocer a nivel público, pues si lo hace, su vida corre peligro. Por lo tanto, yo no creo que el Dr. Wolf o estas personas que dicen esto cuando van a morir lo hagan para fastidiarnos y darnos una mentira. No, es que si lo dicen antes no siguen viviendo. Han muerto todos los que han dicho algo de esto. Han muerto todos. No hay nadie vivo que haya comentado estas cosas, que haya dado información y siga vivo. No hay ninguno. Por eso lo dice cuando ya va a morir. Otro dato curioso que dijo el Dr. Wolf es que las fotografías de Marte, la cara que vemos de Marte está retocada, que se han borrado las huellas humanas. ¿De qué huellas está hablando? Bueno, pues la pirámide de Marte
estaba representando una cara similar a la que vemos en la meseta de Giza con la esfinge. La esfinge, de hecho, la esfinge que nosotros conocemos, que tiene el tocado del faraón, con la cara del faraón, eso se esculpió miles de años después del original. Alguna vez hablaremos de todo esto, si quieres, en otro programa, porque esto es muy interesante y muy extenso. Bueno, pues se cambió, había otra imagen ahí. Posiblemente fuese la de un león, digo posiblemente, porque la cabeza de la esfinge actual es un tamaño mucho más pequeño al que le correspondería con relación al cuerpo de la esfinge, ¿de acuerdo? Que está hecho, por cierto, en una pieza de 70 metros por son 40 de una sola pieza en la roca, ¿no? Excavado. Entonces es evidente, y además la antigüedad, que luego hablaremos, es muy anterior incluso a las pirámides. Estamos hablando de más de 12 o 13.000 años como mínimo, ¿no? No tiene nada que ver con lo que dice la egiptología oficial, en absoluto. Pues en Marte se encuentra una pirámide que tenía esculpida un rostro humano o humanoide, para ser más exacto, pero claramente definido. Y claro, eso no lo puede hacer ni el viento que pueda haber en Marte, ni la erosión de la arena, ni de nada. Eso está esculpido por una inteligencia. Y además tiene una apariencia humanoide. Claro, ahora a ver quién dice que en Marte, yo no digo que haya, pero que no haya habido vida. No pueden. Eso no sale solo. Entonces, ¿qué les toca hacer? Pues coger y cambiar, retocar todo aquello para deformarlo lo máximo posible y decir que no, que tiene eso las sombras, que parece que sea la nariz, los ojos, pero que no, que eso es la naturaleza que lo ha hecho, que no, que en Marte no hay esto. Cuando hemos visto otras fotografías con objetos que son artificiales totalmente, es que no hay ninguna duda. Pero bueno, mientras consigan mantener en secreto y oculta la verdad al resto de la población, de la humanidad, seguirán ganando ese asqueroso dinero que les hace ser tan ricos, que no vale nada más que para eso, para subyugar al resto de la población que le está dando ese poder a ese trozo de papel o de lo que sea, cuando en realidad no necesitamos trabajar ni 8 horas, ni una al día. Tenemos medios, se conocen, ya se están utilizando desde hace más de 60, 70 años. Tecnología de energía libre, para que todo el planeta pudiéramos tener en todos los sentidos, alimentos, energía, electricidad, luz, calor, lo que sea, agua en todas partes. Nadie tendría por qué pasar ningún tipo de necesidad, ni de hambre, ni de calor, ni de frío, ni de nada. Pero bueno, estamos en un mundo donde las fuerzas del bien y las del mal se están enfrentando desde los orígenes, que esto nos llevará a hablar otro programa largo y tendido. Y de momento, pues bueno, parece ser que van ganando los negros, los malos, ¿no? Pero, cuando digo los negros me refiero a los oscuros, no se me interprete mal. Uh-huh. Pero bueno, la gente cada vez va despertando más la conciencia, cada vez somos más los locos que decimos abiertamente estas cosas, que investigamos y aportamos información, y cada vez hay más personas que, si no nos creen, por lo menos contemplan otra posibilidad distinta a las mentiras que se han estado contando desde siempre. Hablas de subyugar a la población. Precisamente el Vaticano, según el Dr. Wolf, dice que la población no está preparada aún para saber esto. Sin embargo, el Vaticano, que tantas religiones ha intentado destruir, que a tanta gente ha dogmatizado, ellos sí están preparados para saberlo. Bueno, ¿recuerdas que hablamos, no sé si hace 3 o 4 programas, que hablamos de la visita ovni, o sea, de aquel extraterrestre que tuvo el Papa Juan XXIII? Sí, Juan el Bueno. Bueno, sí, bueno, lo de bueno es un apodo, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues ellos ya tienen conocimiento de la existencia de los extraterrestres, pero no desde el año 51 y tal, no, de mucho antes. Y no solo eso, tienen pruebas. Pero claro, ¿cómo te van a decir ahora que han estado 2000 años contándote un cuento chino, que te han estado engañando, que no existe casi nada de lo que te han contado, y que encima han utilizado al pobre personaje, digo el pobre, entiéndeme, a la figura de Jesús, para inventarse este negocio, cuando no están haciendo nada de lo que él dijo, ni siquiera lo imitan? Si
Si ese ser lo que viene es a traer la paz, a traer la palabra, y les dice que no hagan acopio de riquezas, que no hagan acopio de ni siquiera de vestido, que no lleven ni siquiera un par de sandalias de repuesto cuando vayan a las ciudades, a los pueblos, a predicar, a llevar la verdad, no la mentira y la manipulación. Y han hecho todo lo contrario. De hecho, ya se inventaron la religión católica apostólica romana, que no tiene nada, no se llama ni Jesús, ni Cristo, ni nada, ¿no? Y como en mi libro, en el último, que lo han mencionado al principio, La revelación del Grial viviente, cualquier lector puede ver por las más de 320 fotografías que hay y las 690 páginas que son revelaciones tras revelaciones, todas de ellas avaladas con documentación y fotografías, pues vemos cómo nos han estado engañando, y en realidad lo que se realiza dentro de la mayoría de los templos y catedrales, pues no es precisamente una vamos a decir, una doctrina que tenga que ver con la de Jesús, Jesucristo, sino que está más cercana de la religión pagana del Solis Invictus, o de otras religiones paganas. Pero en fin, esto es otro tema, que lo volveremos a tocar, porque ya hablamos un poquito y lo iremos retomando. Así que claro, el Vaticano, ¿cómo va a decir que la humanidad no está preparada para aceptarlo? Lo que no están preparados son ellos para dejar de vivir como viven de bien. Porque lo que sí que hay que decir es que no todos los que están en la Iglesia son como los del Vaticano. Ojo, hay que diferenciar, que hay ahí miles de curas y de monjas, de personas que lo son por vocación y que están dando su vida y su tiempo por ayudar a los demás. Y eso hay que decirlo y reconocerlo, Aquí no vale generalizar, no, todos los curas no, yo eso no lo he dicho nunca. Yo hablo del estamento eclesiástico que hay en el Vaticano, si hasta lo ha dicho el propio Papa. El Papa es el primero, ya han llegado a decir, dice, Satán está en el Vaticano, está aquí. No es que no lo diga yo, ya lo saben, y pasa que ese hombre él solo no puede hacerlo. Pero bueno, dependerá también del resto de la población, que alguna vez pues decidan levantarse del sillón y no estar todo el tiempo viendo depende qué programas o depende qué cosas, y moverse un poco, porque ya no es por nosotros. Es que les estamos robando el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. José Luis, la última pregunta y cerramos esta magnífica historia. Has dicho antes que también el Dr. Wolf, o si no era él, así lo he entendido, pero bueno, que Jesús era como una especie de alienígena. ¿Cómo afecta eso a tus novelas, en este caso, La revelación del Grial viviente, etcétera, etcétera? ¿Cómo afecta? No afecta nada, porque ya lo digo yo en mis libros, que novelas, ahora sí que la próxima será una novela, porque hay cosas que bueno, si no puedes traer la factura del notario, pues a veces es difícil que se lo crean, entonces tienes que recurrir a la novela, ¿no? La narración novelada. Pero de hecho tenemos en los pasajes bíblicos y en muchos documentos información suficiente como para contemplar esa posibilidad, yo digo posibilidad como cierta, de que Jesús pues efectivamente sea un híbrido de extraterrestres y humanos, pero no Jesús, todos, es que lo somos todos, porque también hablo de la intervención que se le hizo al Homo erectus, y aquí no sé si hemos hablado alguna vez de ese tiempo que tuvo que transcurrir desde el primer homínido hasta llegar al Homo sapiens, que somos ahora, pues desde el Homo habilis al Homo tal, al Homo erectus, pues pasaban 1.900.000, 2 millones de años, y luego de repente en 250.000 años aparece el Homo sapiens, cuando el otro solamente lo único que sabía era andar de pie. Aquí hay una intervención externa, y no lo digo yo, lo dijo en su momento el descubridor del ADN, perdona que no recuerdo el nombre de este hombre, de este científico, y lo han dicho muchos científicos. El ADN que tiene el ser humano no es totalmente humano, tiene parte extraterrestre, no es de aquí. Y lo ha dicho el premio Nobel que descubrió el ADN. Por lo tanto, no hay ninguna novela, no hay ninguna ficción. Pues con eso cerramos esta historia, con que el ADN humano no es tan humano como parece. Vamos a dejarlo así, pero bueno, hoy en día solo hay que ver
a nuestros políticos para darnos cuenta que muy humanos no son. Bueno, estos son los del lado oscuro. Estos son los que están con estos que nos quieren seguir manteniendo subyugados, ¿no? En fin. José Luis. Dejaremos la política para otro día, que estemos más tranquilos. Exactamente. José Luis, como siempre, un verdadero placer y muy agradecido que nos hayas traído esta magnífica historia. Gracias a ti, Jorge, y bueno, como siempre, a nuestros amigos, seguidores, oyentes, que para eso estamos, para compartir con ellos. Muchas gracias y buenas noches y un abrazo. Buenas noches, compañero, y un abrazo. Jorge Ríos, Informe Enigma. En esta segunda parte del programa vamos a tratar de resolver algunas de las cuestiones sobre una de las culturas ancestrales más famosas y más nombradas cuando hablamos del fenómeno ovni, la cultura egipcia. Sobre ella han recaído y siguen cayendo especulaciones, conspiraciones, leyendas e historias que nos hablan que todo aquello que visitamos hoy, que esas megaestructuras que nos asombran, solo son el vestigio de seres de otros mundos que hace miles de años pasaron por nuestro planeta. ¿Será esto cierto? ¿Sería posible? ¿O solo es un rumor extendido para desprestigiar a un pueblo que, pese a ser más antiguo y de no conocer la rueda, consiguieron cosas que nosotros solo podemos soñar? Planeta Tierra, hace 10.000 años. Durante 2,5 millones de años, nuestros antepasados prehistóricos han vivido en cuevas y se han entretenido golpeando piedras. Y de pronto, todo cambió. Y empezaron a construir monumentos enormes por todo el planeta. ¿Cómo? ¿Y por qué? He aquí el mayor misterio de la historia, excepto para unos pocos. Hace miles de años, cuando nuestros ancestros estaban en la edad de piedra, unos extraterrestres visitaron la Tierra. La presencia extraterrestre nos transmitió la sabiduría para construir los monumentos y la tecnología para llevarlos a cabo. Menuda locura. Pero puede que los alienígenas marcasen el inicio de la civilización y construyeran algunos de los monumentos más famosos del planeta. Informe Enigma. Para aclararnos esta noche estas cuestiones, hoy hemos invitado a un gran conocedor del mundo egipcio, y cuidado porque él se autodenomina egiptoloco, colaborador en Cuarto Milenio, presentador en Ser Historia en Cadena Ser, articulista y escritor, haciendo referencia a su última novela La hija del sol. Nacho Ares es alguien que cree en el misterio, pero desde la parte más pragmática, podríamos decir que con pruebas y argumentos. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te encuentras, compañero? Pues nada, encantado de compartir los próximos minutos contigo de radio sobre un tema que, como bien decías ahora, a mí el misterio es algo que me ha apasionado desde niño, pero el misterio tangible, el misterio real. No hace falta elucubrar ni inventarse cosas, como decía el maestro Fernando Jiménez del Oso, para darnos cuenta de que el misterio en muchas ocasiones lo tenemos delante de nosotros y no hace falta edulcorarlo con cosas sensacionalistas, ¿no? Nacho, ¿crees en el fenómeno ovni? Yo sí, desde luego que sí. O sea, no hay que ser muy necio, ¿no?, para pensar que si realmente identificamos el fenómeno ovni de los objetos volantes no identificados con visitas de seres de otros planetas, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no puedo decir lo contrario. Es más, yo creo que cada vez hay más evidencias
de que no estamos solos en el universo. Bien es cierto, ¿no?, que es muy difícil llegar hasta donde nosotros estamos, o que nosotros donde estamos lleguemos a otros sitios, ¿no?, para plantear el contacto, pero bueno, hay mil maneras, seguramente muchas de ellas desconocidas, de poder viajar y moverse por otros lugares que permitirían ese contacto, que hoy por hoy, pues me atrevería a decir que casi es más una cuestión de fe, pero que bueno, yo creo que poco a poco esa fe seguramente va a ir tomando cuerpo, y de aquí a unos años o unas décadas o no sabemos cuánto tiempo, pues podremos tener esa evidencia definitiva, ¿no? Por consiguiente, Nacho, ¿crees que civilizaciones extraterrestres nos hayan visitado o nos estén visitando? Bueno, pues es muy posible que sí, Luego es el problema que hay que plantear es la interactuación que hemos tenido con ellos, o que ellos han tenido con nosotros, ¿no? Pero bien es cierto, como te decía ahora, que si bien yo creo en la existencia de ese tipo de bueno, por ser genéricos, ¿no?, y poner una etiqueta, un nombre, decir que hay vida más allá de nuestro planeta, otra cosa es muy diferente decir que esa vida ha podido manipular o por lo menos interactuar con nosotros en algún momento del pasado. Yo, por lo menos hasta donde conozco, no tengo pruebas de ello. ¿Cuántos años hace que visitas y estudias Egipto, Nacho? Pues mira, la primera vez que visité Egipto fue con 20 años, ahora tengo 47, pues son 27 años ya. Y todos los años pues viajo 3, 4, 5 veces al país del Nilo, y bueno, es casi como mi segunda casa, ¿no? Ahora estoy también involucrado en un proyecto arqueológico con la Universidad Complutense de Madrid, el proyecto C2, y que estamos excavando en Luxor. Y la verdad es que es una cultura y un país que siempre me ha fascinado desde muchas perspectivas, ¿no?, tanto del misterio como la de la arqueología, más pragmática, más tangible, que también tiene su misterio, desde luego que sí. Tú que conoces también el antiguo Egipto, ¿qué opinan ellos, los egipcios, de que los occidentales pensemos que sus grandes construcciones, sus grandes monumentos son obra de seres de otros mundos y no de sus ancestros o antepasados? Bueno, pues hay un poco dos vertientes, ¿no? Hay algunos que creen, quizás los más supersticiosos, los más incultos, los más ignorantes, creen que aquello es parte del producto de una serie de jinas, de espíritus que ayudaron a los ancestros, como tú decías ahora, a los antiguos pobladores del Valle del Nilo a construir esos monumentos, ¿no? Y que hoy todavía, pues muchos de ellos están vigilados, están protegidos por estos espíritus. Hay otros que son pues más realistas y creen que las pirámides fueron construidas por la mano del hombre, y todo este tipo de teorías que les intentan quitar ese mérito, pues desde luego que no sienta en absoluto nada bien, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros tenemos algunos elementos en la cultura ibérica, en la cultura tartésica, que todavía siguen sorprendiendo, ¿no?, a los investigadores, pues que tuviéramos alguien que dijera que no eran los tartesios, que no eran los habitantes del mundo ibérico, sino que, bueno, pues que fueran extraterrestres o que fueran extranjeros, en definitiva, gente de fuera, los que vinieron a poner la semilla, ¿no?, de lo que nosotros somos en la actualidad. Porque eso es un gran error, ¿verdad, Nacho? Pensar que por el hecho de que hayan vivido miles de años atrás eran más tontos que nosotros. Sí, eso es una idea preconcebida que en muchas ocasiones la gente tiene, ¿no? O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si a una persona del Paleolítico Superior, por ejemplo, de las cuevas de Altamira, hacia el 15.000, 20.000 antes de Cristo, le das un teléfono móvil, él en media hora, en una hora, después de acabar con su sorpresa, ¿no?, porque seguramente se sentiría sobrecogido, ¿no?, por todo lo que implica el mecanismo del teléfono, estoy absolutamente seguro de que sabría manejarlo. Sin embargo, si a nosotros nos hacen viajar en una máquina del tiempo
20.000 años atrás, estoy convencido de que ni tú ni yo duraríamos más de una semana viviendo en una cueva en esas circunstancias como vivían ellos, ¿no? Entonces, esto con lo que a donde quiero llegar es que el Homo sapiens a lo largo de la historia, más allá de sus creencias más supersticiosas o menos supersticiosas, ha tenido una inteligencia prácticamente idéntica a la que tenemos nosotros, ¿no? Prácticamente no, idéntica a la que tenemos nosotros. Y esto hace pensar que ellos eran muy parecidos a como somos nosotros, y desde luego pues que pudieron haber llegado a logros pues muy similares a los que conseguimos nosotros en la actualidad, pues por otras vías, ¿no? Por otras líneas de trabajo, de investigación. ¿Cómo ven ellos el fenómeno ovni? En el mundo árabe, ¿te refieres al mundo árabe? Sí. En la actualidad. Uh-huh. Bueno, pues en el mundo árabe la verdad es que son bastante, no le dan mucha importancia, ¿no? Están muy condicionados también por la religión, por sus textos sagrados, por su propia cultura, por su propia idiosincrasia, y muchos elementos de su vida cotidiana, aunque como decía antes, ¿no? Ellos ven una luz en el cielo y no lo identifican tanto como un platillo volante, una luz venida de más allá de nuestro planeta, sino quizá pues como una manifestación divina, o como decía antes, con una aparición de esos jinns, de esos espíritus, ¿no? Que es algo también que nosotros hemos vivido en nuestra propia cultura pues a lo largo de muchos siglos, ¿no? Donde hay descripciones en la Edad Media o la Edad Moderna de esas luces en el cielo, que hoy las identificamos con objetos volantes no identificados, pero que en aquella época se identificaban con manifestaciones de la divinidad, apariciones de la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que las pirámides, por su tamaño, complejidad y diseño, no pudieron ser construidas por los antiguos egipcios y que fueron construidas por seres venidos de otros mundos. Nacho, a ver si puedes explicar brevemente cómo realmente pudieron construir ellos las pirámides. Bueno, pues esa es una pregunta a la que no tengo respuesta. O sea, no tenemos una teoría que al 100% explique, ¿no?, cómo se construyeron las pirámides. Sí que es cierto que tenemos indicios bastante claros, sobre todo a partir del propio testimonio de los egipcios, ¿no? Conservamos papiros matemáticos en donde se nos dice, se le pregunta al alumno qué inclinación tiene que tener una rampa, qué medidas tiene que tener una rampa para arrastrar un bloque, ¿no?, elevado, para elevarlo de un nivel a otro. Esto nos está haciendo pensar que ellos utilizaban rampas, ¿no?, para este tipo de transportes. También vemos relieves en la propia meseta de Giza, al pie de las pirámides. Pues me viene ahora a la cabeza la mastaba de Idu, que es contemporáneo casi del faraón Keops, el constructor de la Gran Pirámide, hacia el 2500 antes de nuestra era, en donde vemos el transporte de un bloque de piedra grande, pues con unos trineos, ¿no?, tirado por un par de bueyes. Bueno, pues todos estos elementos nos hacen pensar que ellos construyeron las pirámides pues de una manera que hoy lo veríamos y lo vemos como algo muy poco práctico, pero que en aquella época era el método de trabajo de que disponían, ¿no? Y se ha hablado pues de muchos argumentos en contra, a favor, el número de años, ¿no?, del reinado de Keops. Bueno, pues siempre se decía los 23 años del reinado de Keops, o los 20 años que decía Heródoto en el siglo V antes de nuestra era para la construcción de las pirámides, ¿no? Y claro, sí, pues esos cálculos, esas medidas, intentaba dividir en ese tiempo cuántos bloques tendrían que ser necesarios colocarlos al día para que en 20 años pues pudiera acabarse con éxito el trabajo, ¿no? Hoy sabemos que, por ejemplo, Keops no solamente reinó 27 años, o sea, 4 más de los que se habían dicho hasta ahora, sino que además el montante total de volumen de piedra en forma de bloques, de sillares que forman su pirámide es mucho menor de lo que se había pensado, ¿no? O sea, el núcleo tiene un núcleo, la pirámide, que forma parte del suelo natural de la roca de la meseta, que ocupa casi el 40% de la pirámide, y esto implica pues que toda esa piedra pues no se tuvo que colocar porque ya estaba ahí.
solamente se tuvo que recubrir para formar la estructura piramidal, ¿no? Esto no quita en absoluto mérito al trabajo de los antiguos egipcios, al contrario, los convierte pues en personas bastante pragmáticas, bastante inteligentes, muy sofisticadas y con unos conocimientos de arquitectura, de matemáticas que quizá nos tengamos que replantear, ¿no? Hablando de pirámides, también hay una teoría que, bueno, algunos pensarán que es descabellada, otros que no, que dice que dichas edificaciones realmente lo que eran centrales eléctricas. Desde el punto de vista de un egiptólogo, ¿qué opinión te merece esa teoría? No, pues que no tiene ningún sentido, ¿no? Es como decir que fueron, o sea, dicen que fueron centrales eléctricas y yo puedo decir que fueron jugueterías del Corte Inglés. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, ni hay evidencias de una cosa ni hay evidencias de la otra, ¿no? O sea, no hay ni salidas de cables ni bueno, podemos interpretarlo como queramos. O sea, la propia casa donde ahora me encuentro, que es un edificio de oficinas, si lo reestructuro y lo amoldo a una finalidad determinada, pues desde luego puede servir de parking, puede servir de batería gigante, puede servir de central eléctrica, pero eso no significa que sirviera para ello. Es más, cuando los propios egipcios te están hablando en los textos, en las tumbas que hay alrededor de la Gran Pirámide, por ejemplo, y hacen referencia a que ese monumento es la tumba del faraón Keops, porque vamos a estar pensando que nos están mintiendo, ¿sabes? O sea, yo creo que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Uh-huh. Los egipcios no tienen por qué estar mintiéndonos cuando nos están diciendo ese tipo de cosas que en muchísimas ocasiones se pasan pues por encima, ¿no? Como mentiras que están casi asentadas en el mundo de la divulgación del misterio, cuando se dice que en ninguna pirámide se ha encontrado nunca una momia, ¿no? Y que esto ya ejemplifica el hecho y demuestra el hecho de que no sirvieron de enterramiento, y esto es absolutamente falso. Hay como media docena de pirámides en donde han aparecido restos funerarios de enterramientos. Está la de Raneferef, la de Merenre, está la de Zoser. Es que hay muchísimas pirámides. Entonces, claro, tenemos que en muchas ocasiones ir a la fuente real, no fiarnos del primero que dice una cosa y luego a partir de ahí ir proponiendo teorías y proponiendo hipótesis de trabajo que seguramente nos van a sorprender igual o incluso más de las teorías estas que estamos comentando ahora, ¿no? En estos 27 años que llevas viajando a Egipto y trabajando allí, ¿te has encontrado alguna vez con alguna construcción que digas, cuidado que esto sí que parece que no esté hecho por la mano del hombre? Pues la verdad es que no. He encontrado tumbas como la de Seti I, pues con casi 200 metros de profundidad excavado en la roca, y te planteas, ¿no? Como yo me planteo y muchos investigadores, cómo demonios se alumbraban en el interior a esas profundidades, ¿no? tan enormes. Y es algo que desconocemos. Los propios egipcios, en esos textos que yo comentaba antes, nos hablan, por ejemplo, en la aldea de Deir el Medina, que es una aldea de artesanos del Imperio Nuevo, hacia el 1500, 1300 antes de nuestra era. Bueno, pues ahí están las partidas de herramientas, las partidas de objetos que utilizaban los obreros en el trabajo diario de las tumbas en el Valle de los Reyes, ¿no? Y se habla de lámparas. Lo que sucede es que no se especifica qué tipo de lámparas, ¿no? Son las que se empleaban allí. Pero bueno, hasta nosotros han llegado infinidad de ejemplos de este tipo de lamparillas que intuimos que son esas las que se utilizaban, pues con algún tipo de líquido, de aceite especial que no emitía hollín, que no emitía un humo que se pudiera quedar marcado en las pinturas, y bueno, es otro de los grandes enigmas, ¿no? de la egiptología, aunque cada vez podríamos decir, ¿no?, que nos acercamos un poco a la verdad y al método de trabajo. Nacho, para ir terminando y no robarte mucho más tiempo, cuéntale a los oyentes de qué trata un poco tu última novela, La hija del sol. Pues mira, La hija del sol intenta
reabrir una nueva línea de trabajo que en las últimas décadas se ha realizado a partir de la figura de Amenofis IV Akenatón, ¿no? Es una novela que está contada en primera persona casi por una de sus hermanas, una mujer muy desconocida, Isis, de la que tenemos muy pocas referencias, y nos cuenta la visión que se tenía del reinado de Akenatón pues en aquella época, ¿no? Que nosotros, quizá condicionados por el pensamiento de personas como Sigmund Freud o como Mika Baltari, ¿no?, el autor de la novela Sino el egipcio, en los años 40, pues pensamos que era una suerte de visionario, que era una suerte de líder revolucionario, etcétera, y todo lo contrario, ¿no? Fue un personaje, un político con las ideas muy claras, con una idea de revolución religiosa bastante sorprendente para lo que se había visto hasta la época, pero nada que ver con esa idea, como decía ahora, de visionario o de gurú que se había tenido hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que es un relato bastante moderno a la luz de las investigaciones de los últimos años, partiendo también de una idea que toda la revolución pudo haber estado reforzada o por lo menos justificada con la presencia de plagas, de peste, que es algo que conservamos a partir de textos de la época que justificarían pues el cambio de capital, el traslado del palacio de una orilla a otra, y no tanto por razones teológicas, por ese apego al disco solar de Atón y dar la espalda a los dioses tradicionales del clero de Amón o de otras divinidades como se había pensado hasta ahora, sino que hubo unas razones quizá más factibles, como estas plagas, que llevaran a realizar todo aquello, ¿no? Y ya por último, Nacho, ¿dónde pueden adquirir La hija del sol? Bueno, pues está publicado por Grijalbo, y en cualquier librería grande, en cualquier librería se puede encontrar. Pues ahora sí, Nacho, mil gracias por haber entrado en nuestro programa para hablarnos de esta visión un poquito más pragmática y quizás más realista, que de vez en cuando hace falta, y no siempre escuchar pues las teorías de la conspiración, ¿no?, que hablan de que pueblos más antiguos, más ancestrales que nosotros no pudieron hacer según qué cosas sencillamente porque nosotros no somos capaces de realizarlas. Pues muchísimas gracias a vosotros, y entusiasmado con poder colaborar de esta manera tan intensa con algo que a mí me apasiona, que es el mundo de los antiguos egipcios y sus misterios. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo, Nacho, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del programa de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días.